Quiero invitarles a abrir en sus Biblias, en el libro de Isaías, el capítulo 53. Libro de Isaías, el capítulo 53. Si hay una experiencia y una realidad que golpea la vida del ser humano y que lo deja sin respuestas, es el experimentar el sufrimiento. Los teólogos han llenado volúmenes enteros a lo largo de los siglos tratando de responderle a los seres humanos por qué sufrimos, tratando de encontrar razones, explicaciones, especialmente cuando los buenos sufren. Asaf, ese hombre de Dios en la Biblia, se desilusionó por ser un hombre piadoso, pero que no vivía en los mejores términos según él. Y también, quizás el caso clásico que podríamos mencionar es Job, no el que nos dirigió en alabanza, sino el de la Biblia, que lo perdió todo en un solo día, lo perdió todo y eventualmente perdió su salud. Y luego vivió el silencio de Dios por mucho tiempo. Y mientras se rascaba las heridas con un pedazo de hueso sentado en un poco de ceniza, y mientras escuchaba las acusaciones de sus buenos amigos teólogos que habían venido a tratar de explicarle, mientras escuchaba a estos hombres decirle: es tu pecado el que causó las pérdidas, es tu pecado el que produjo estas cosas, porque no hay manera de que un hombre justo sea castigado de esta forma, de no ser porque hay alguna razón. Mientras él escuchaba esas explicaciones, muchas de ellas muy loables, muy bien construidas, argumentos realmente sabios, nadie podía convencerlo de que había algún sentido para tanto sufrimiento. Y ustedes saben que al final de su periodo de prueba, lo único que le queda es encontrarse con Dios. Se encuentra con Dios, no hay mayores explicaciones. Hay una sola cosa que Dios le dice en medio de todo eso, y es: no me conocías, pero vine para que me conozcas. Para que me conozcas en medio de tu sufrimiento. Isaías 53, entonces, es la profecía más conocida, mejor conocida, de la venida del Mesías, que según los judíos iba a venir en carro de fuego a romper con los enemigos de Israel y establecer un reino poderoso y eterno, pero vino de la forma más insospechada, más quieta, casi indefensa, y vino para sufrir. Vino para sufrir. Quiero hablarles a ustedes de la bendición del sufrimiento. Una bendición misteriosa. Una bendición misteriosa. Porque es precisamente el ejemplo que Dios hecho hombre nos da a nosotros, de que al venir a la tierra, Él tiene que aceptar el hecho, el llamado, de que Dios lo llama a Él a venir a la tierra para sufrir por nosotros. Isaías 53 dice, ¿lo tienen ahí ya? ¿Encontraron? ¿Tienen su Biblia? Si no la tienen, acérquense a algún amigo. Quiero que tomes nota de varias cosas acá. Si te gusta tomar nota, toma nota. Voy a partirte el pasaje en 2-3 partes para hablar del sufrimiento. Quiero hablar del sufrimiento de Jesús en primera instancia. Número 1, sufrió en su vida. O sea, desde el momento en que Jesús, Dios, se hace carne, desde ese momento, su encarnación es en realidad un sufrimiento. Su encarnación es un sufrimiento. Dice el verso 2, Isaías 53, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde.
como raíz en tierra seca. No habría nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Y usted está viendo que en la sabiduría de Dios, cuando Dios, mire este cuadro aquí al frente, cuando Dios, creador de cielo y tierra, poderoso, luz de luz, poder de poder, sabiduría de sabiduría, justicia perfecta, santidad perfecta, cuando ese ser decide hacerse uno de nosotros, toma una forma que no tiene atractivo alguno, y el contraste es brutal, es muy fuerte. Se le compara en el libro de Isaías a un brote o a una raíz seca, que no tiene ningún atractivo, que no impresiona a nadie. Jesús nace en el lugar más insospechado, en un pesebre, donde a nadie lo espera, nadie lo celebra, excepto ángeles, y gracias a Dios unos pastores, porque los ángeles les hicieron el favor de avisarles que había nacido el Mesías. Nadie lo recibió, el hotel estaba cerrado, el pueblo estaba abarrotado, nadie lo recibe. Esa es la manera en que Dios entra en escena. Dígame una cosa, si usted es el dueño del universo, pero a la hora que usted entra a hacer su misión por los seres humanos, lo hace en la forma de un bebé, en un pesebre, en una mísera aldea como Belén. Dígame si eso no es sufrimiento desde la entrada. Si usted es el dueño del tiempo, pero luego se somete al tiempo, ese hecho en sí mismo es un sufrimiento. Si usted es eterno, pero se somete al tiempo para contar días, meses y años, dígame si eso no es sufrimiento. Si usted tiene el poder de hacer lo que sea, cuando sea, como sea, y de pronto se halla dependiendo del alimento del pecho de una mujer, dígame si eso no es sufrimiento. Toda su vida, desde que se encarna, abraza un proceso que es sufrimiento, es limitación. 2, sufrió en su obra. Lo que él viene a hacer es en sí encarnar un camino de sufrimiento. Mire, verso 3, un camino en donde él tiene que enfrentar rechazo, soledad, abandono, desprecio. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Díganme si no hay una cosa más fuerte de manejar en la vida que el ser ignorado por la gente que debería cuidar de ti. Dígame si no hay una cosa difícil en la vida, más difícil que el rechazo de las personas que tú más amas. Dígame si no hay una cosa difícil de manejar, si no es el ser despreciado. Tome nota de esas cosas: desprecio, rechazo, darle la espalda, desviamos la mirada. O sea, estás pasando algo, pero no vamos a identificarnos contigo en eso. Desviar la mirada, hacerse de la vista gorda, o en otras palabras, no tener la menor empatía hacia la persona que está sufriendo. Si hay una cosa que quiebra a los seres humanos, es pasar un sufrimiento y que las personas ni lo pelen, especialmente los que están cerca. Su vida en sí misma, su interacción con los seres humanos, si se puede descifrar en una palabra, es rechazo de principio a fin. Hay pocas personas que expresan amor hacia Jesús en esos años, pero la tónica principal con su nación es la de rechazo. 3, sufrió en su juicio. Ya en el clímax de su ministerio, el proceso por el cual él se despide del mundo, el proceso por el cual él lleva a cabo su salvación por todos nosotros, es un juicio injusto, completamente injusto. Está acusado de algo que él no ha hecho ni ha dicho, fue procesado ilegalmente, fue abusado en la tortura que sufrió, fue desnudado y puesto en una cruz como si fuera un criminal sin haber hecho nada. El verso 7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Quiero que tome nota de eso, por favor, porque esto es clave para el tema que nos ocupa en esta noche. No dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. La gente que conoce de pastoral, o sea, de pastorero de ovejas, saben que las ovejas no se dejan quitar la lana sin estar gritando. Jesús fue desvestido, torturado, humillado, expuesto, en silencio. Hay algo, lo que quiero decir acá es esto, y voy a retomarlo en 5 minutos. Hay algo en la forma en que Jesús abraza su sufrimiento que nos enseña a nosotros mucho. Él podía abrir la boca y maldecir, que tiene el derecho de maldecir. El único que tiene derecho de maldecir es Dios. El único que puede mandar, perdonen la palabra, a la porra a alguien es Dios. El único que puede mandar al infierno a alguien es Dios, dicho fríamente, como juez. La única vez en que Jesús abre los labios es precisamente cuando está siendo cuestionado por un líder. Y Jesús abre los labios para contestar, y entonces el alguacil lo golpea en la mejilla y Jesús le dice: ¿por qué me golpeas? Le dijo, esa no es manera de hablarle al sumo sacerdote. Jesús le dice, si lo que he dicho es incorrecto, pero si lo que estoy diciendo es verdad, ¿por qué me golpeas? Es la única vez. Y al hacerlo está estableciendo un principio de verdad. Este juicio entero, como se está manejando, es injusto. Jesús abraza el sufrimiento con la capacidad de hacer algo al respecto, pero no lo hace, por lo que vamos a ver en un rato. Nada más deje por ahí en sus notas el silencio de Jesús ante el maltrato. Pudo maldecir, pudo condenar, pudo quejarse, pero no lo hizo. Verso 8, al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Él no había hecho nada malo. Verso 9, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Si yo tuviera que sacar un principio de esto que estamos leyendo, es el siguiente: si Dios creador de todas las cosas, se hace hombre para salvarnos a nosotros, pero en el proceso tiene que ser quebrado a través del sufrimiento, ¿no debería darnos a nosotros luz para entender que si Él, siendo Dios perfecto y hombre perfecto, sufre, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? No estoy tratando de venderle a nadie el sufrimiento. Yo no voy a hacer un llamado tampoco para los que quieren sufrir al final. Sería ilógico, nadie quiere sufrir. Pero es que a nadie nos pregunta si queremos o no. Sufrimos. La vida está llena de inconsistencias, de injusticias. Personas que te cierran la puerta cuando eres el candidato perfecto para un trabajo o para una beca. En fin, personas que te rechazan si no tienen ninguna razón. Enfermedades que tocan a la puerta y llevan a las personas a la muerte sin ninguna explicación. Vidas que son cortadas temprano. 2 chicas mueren, 14 años esta semana, cuando van en el autobús de la escuela. O sea, ¿quién se puede explicar una cosa así? Salieron de su casa, le dieron el beso a sus padres en la mañana, esperando regresar en la tarde y nunca regresaron. He estado orando por esos padres, no imagino el dolor que ellos están atravesando el día de hoy. ¿Hay alguna explicación para eso? No. El sufrimiento toca la puerta de muchas maneras. Hay personas sometidas al sufrimiento emocional, están al lado de una pareja que es difícil vivir la vida con ella. Es una realidad. Hay hijos ingratos y puedo seguir refiriéndome a muchas otras cosas. Usted sabe. Nadie pide el sufrimiento, es parte de la vida. ¿Consuela a alguno de ustedes que yo le diga eso? No, me siguen mirando como, todos sabemos eso.
No nos consuela para nada, pero mi punto es el siguiente. Vuelvo a decirlo. Si el Hijo de Dios entra en el mundo, y entrar en el mundo significa sufrimiento, ¿por qué te preguntas tú o yo, por qué yo? ¿Están conmigo? Yo sé que tampoco les consuela, pero se los dejo para que lo piensen. En cuarto lugar, sufrió en el lugar de otros y por el bien de otros. Y aquí quiero llevarlos a donde quiero ir realmente en esta noche. Sufrió en el lugar de otros y por el bien de otros. Y en este sentido, el sufrimiento de Jesús es único, es único. Nadie más va a experimentar el sufrimiento, la limitación, como Dios hecho hombre lo hizo. Nadie más puede saber lo que es ser eterno y volverse un ser mortal o limitado. Nadie conoce lo que es ser el dueño del tiempo para luego someterse al tiempo. Nosotros nacimos de este lado de la eternidad. Lo único que conocemos es mortalidad, enfermedad, limitación. No sabemos lo que es eso, y en ese sentido el sufrimiento de Jesús es único. Por más que nos rompamos la cabeza tratando de imaginar cómo será el sufrimiento de Jesús, nadie lo puede saber. Y si a eso añadimos que va a la cruz a un sufrimiento injusto, pero que va a la cruz por el bien de muchos, haciendo algo que nadie más puede hacer en el universo. Solo Jesús puede tomar el lugar de otros para que al pagar el precio por ellos, ellos puedan ser liberados de la muerte. Nadie más aquí puede vivir ese tipo de sufrimiento. Y en ese sentido es completamente único y está separado del resto de ejemplos, con lo difíciles que puedan ser los ejemplos de sufrimiento que usted pueda traer hoy o que hayamos visto en la humanidad. Nadie se puede poner al lado de él en ese sentido. Sufrió en el lugar de otros y por el bien de otros. Verso 4, me regreso. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Así como acusaron a Job de que estaba con esa sarna y había perdido a sus hijos, probablemente por sus debilidades o su pecado. Jesús fue acusado por nosotros mismos, por la gente de su época, fue acusado de sufrir por sus propios pecados. Verso 5, pero Él, aquí vuelvo otra vez al sufrimiento de Jesús, único, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Wow. Me encantaría que usted pudiera subrayar esa línea o guardarla en alguna parte. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y en ese sentido, el sufrimiento de Jesús es único. Pero también el sufrimiento de Jesús es único en su objetivo. ¿Por qué? Porque se somete al sufrimiento por el bien de la humanidad entera. Él es el Salvador de nuestros pecados. Él es el Redentor que compró con su sufrimiento y su sangre tu entrada y la mía al cielo. Él es el dador de la gracia y por eso sufre, porque tiene delante de Él un objetivo y es ganarnos a todos nosotros. Voy a volver a ese punto en un minuto. Le doy un quinto punto. Sufrió porque Dios lo quiso. Ese es quizás el punto neurálgico de lo que Isaías nos viene diciendo a nosotros. Y mire cómo concluye toda esa descripción del sufrimiento de Dios hecho carne. Cuando Isaías dice, fíjese bien en el verso 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. ¿Están leyendo ahí? Está apareciendo ahí en pantalla, ¿no? ¿Quieren leerlo conmigo? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Miren acá al frente un segundo. ¿Cómo le queda el ojo después de leer eso?
Era parte del buen plan de Dios aplastarlo y causarle dolor. Hay religiones que todavía el día de hoy se pararían al frente mío y me dirían: no puedo creer en ese tipo de Dios. ¿Cómo un Dios Padre puede ser masoquista para aplastar a su propio Hijo? Cualquiera de nosotros diría: tiene razón. Me piden a mí que lo entienda, no puedo entender eso, porque yo soy padre, yo no podría hacerle eso a mi hijo. Y si alguien siendo padre le hace eso a su hijo, todos nosotros nos levantamos para decir: merece lo peor, porque un padre no hace eso. Pero el Padre celestial, que nos ama como nadie más nos puede amar, escoge a su propio Hijo, y dentro de ese buen plan de salvación lo escoge para aplastarlo, porque no hay otro camino. Es decir, en pocas palabras, lo que ya les dije hace un minuto: el sufrimiento era plan de Dios. Me atrevo a aplicarlo a usted y a mí el día de hoy para decirle que su sufrimiento es parte de un buen plan. Claro, usted me dirá: si yo le contara lo que yo estoy pasando, usted no diría eso, pero ni loco. No puede haber un buen plan detrás de todo esto. Pero en la vida de un cristiano, yo me tengo que basar en lo que la Escritura nos enseña a nosotros, que es el plan de Dios en Jesucristo, para decirle a cada uno de nosotros que está aquí que en la vida de un cristiano hay una explicación para el dolor, o una explicación más allá del dolor, que es: Dios tiene un buen plan para sus hijos. Y dentro de ese plan, el sufrimiento no es una sorpresa. Puede ser parte del plan. Sin embargo, cuando su vida sea entregada, escuche esto, y aquí vamos a ir al punto a donde quiero llegar. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verso 11, mire esto: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Subrayen eso, por favor. Cuando vea todo lo que se logró. Subraya este pensamiento, por favor, tómelo por ahí. El sufrimiento logra algo. Logró algo en la vida de Jesús. Sabía que después de un sufrimiento que no tiene explicación, si tuviera explicación, Jesús no hubiese gritado: Padre, ¿por qué me has abandonado?, en la cruz. En ese momento no hay explicación posible para Jesús. El dolor es terrible, la asfixia mortal, a minutos de la muerte. Hay confusión, el corazón está explotando dentro de él, los huesos se están descoyuntando. Es indescriptible el dolor de la crucifixión. Él no puede explicar cómo puede soportar este momento. Él no entiende, quizás, y por eso grita: ¿dónde estás, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Porque el sufrimiento, cuando usted lo pasa, es inexplicable. Tráigame todos los libros sobre el sufrimiento y nadie te va a consolar en ese momento. Ninguna explicación. Dios está ahí escuchando, tranquilo, aunque no lo sientas. Dios está. Jesús dice: puede ser que esté, pero yo no lo veo y yo no lo siento. Tal como le pasa a usted, tal como me pasa a mí. Sin embargo, dice la Escritura que de alguna manera Él logró ver el fruto de su aflicción y dijo: estoy satisfecho. Si para lograr ver eso, yo tengo que sufrir esto que es inexplicable ahora, lo abrazo. Y por eso al final, antes de morir, dice: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. No tengo explicación para esto. No sé cómo voy a pasar al otro lado. No sé cómo voy a ver el fruto de esto, pero confío que lo voy a ver y por ende lo que hago en vez de pelear con mi sufrimiento es entregarme a Él confiando en ti. Si algo tengo que decir en esta noche es eso. El sufrimiento no tiene explicación, pero sí logra algo. Y todo cristiano, en el momento mayor de la prueba, tiene que confiar que lo que vivió Jesús es un ejemplo para usted y para mí. Que aunque usted no se explique ese momento de soledad en que no ve a Dios, Jesús nos abre el camino para entender que si nos entregamos a Dios, abrazar el sufrimiento no es terminar en derrota, es saber que te vas a levantar un día en completa victoria viendo el propósito de Dios. Por eso Hebreos capítulo 12, el verso 2 dice, Hebreos 12:2, refuerza lo que acabo de decir. Esto lo haremos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mire esto y subraya el verso 2 al final. Debido al gozo que le esperaba. Debido al gozo que le esperaba. Míreme acá un segundo. Si usted está pasando un sufrimiento terrible el día de hoy, espero que encuentre algunas explicaciones, pero si no las encuentra, la Biblia te marca un camino. Es el camino que marca Jesús. El sufrimiento puede acabarte o el sufrimiento puede lograr algo. Es lo que Jesús nos enseña. Y en el caso de Él, logra mucho. Dice, en la tortura de la cruz, Jesús puso los ojos más allá de donde Él estaba en ese momento para ver lo que iba a lograr. Y en el caso de nosotros, tenemos que tener la confianza de que si en medio del sufrimiento levantamos los ojos con esperanza, la esperanza produce que usted sepa que aunque lo que hoy está viviendo es duro, si usted se encomienda en las manos de Dios, lo que va a venir después es el fruto de Dios en su vida. Sea en usted mismo o sea a través de usted por el bien de otras personas, pero el sufrimiento no se queda allí y no nos deja a ninguno de nosotros allí pegados. Nos lleva a lograr algo, nos lleva a lograr algo interno, nos lleva a lograr un enriquecimiento interno y nos lleva a lograr cosas también que Dios quiere cumplir a través de nosotros. Y a la postre, probar el sufrimiento de la muerte nos lleva a las puertas de la gloria. Yo sé que nadie dijo amén, porque ¿quién quiere morirse? Nadie. Todos queremos ver al Señor, pero nadie quiere partir. Esa es la realidad, ¿no? Si yo preguntara hoy, ¿cuántos quieren ver al Señor? Todos dirían amén. Pensarían que vamos a estar cantando en 5 minutos, abre mis ojos, oh Cristo. Claro, todos queremos ver a Cristo, pero nadie quiere verlo en realidad, o sea, por lo menos ahora. Sin embargo, estoy diciendo que el sufrimiento póstumo, que es esa carrera final, que en algún momento tendremos que caminar hacia la muerte, nos lleva a una cosa que es indecible, que es cruzar esos portones de gloria. Y en ese sentido, no hay manera de que un cristiano pierda cuando abraza el sufrimiento con una actitud de esperanza. Usted puede decir, uy,
acabó todo allí, pero la Biblia dice, no, Señor, no acaba todo allí. Usted está listo para ser vestido con gloria. Y eso es victoria para nosotros. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle acá? Jesús nos enseña el camino para abrazar el sufrimiento. Y ese camino es mirar más allá. Si alguno de nosotros sabe lo que es ahorrar y con mucho costo, ahorrar amarrándose así los pantalones porque cuesta, sabemos que se puede sufrir el ahorro porque va a venir una recompensa. ¿Sí o no? También sabemos lo que es cerrar el pico en ciertos momentos de la vida, porque sufrir, no embutirse esa hamburguesa hoy en la noche, significa eventualmente perder libras y tener un corazón más sano y durar un poco más, aunque no digan nada. Está bien, yo entiendo, o sea, yo me quiero zampar esa hamburguesa, claro que sí, las veces que sea. Por supuesto que yo quiero hacerlo, y todas esas papas llenas de carbohidrato y de grasa, la combinación perfecta para bloquear las arterias. Pero usted sabe que aguantarse y sufrir, dejar pasar en ese momento y escoger una mísera ensalada, a la postre, perdonen, pero es que Dios mío, las ensaladas en este país son míseras, o sea, muchas veces en los restaurantes. ¡Qué barbaridad! Pero nos va a llevar a una cosa que estamos dispuestos a sufrir hoy para cosechar mañana. No nos comemos todas las piñas hoy, aunque quisiéramos, porque vamos a tener un mejor día mañana para nuestros hijos. Ese sufrimiento lo pasamos porque ponemos la mira en una mejor cosa adelante. Y aunque el ejemplo es muy de todos los días, Dios quiera que lo podamos aplicar para las cosas más profundas, los momentos más difíciles, los retos más grandes. Mira a Dios como Jesús lo hizo, poniendo los ojos en el Padre. Hebreos dice, pon los ojos en Jesús como ejemplo, porque Él inició la fe y la consumó, y tú puedes caminar en la fe y llegar a tu meta, aún en medio del sufrimiento, si clavas los ojos en ese buen día, en esa gloria de Dios. Romanos capítulo 5, el verso 3 nos dice que hay un fruto del sufrimiento en todos nosotros. Dice, Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Estamos hablando de frutos en nosotros a través del sufrimiento. Este tipo de fruto no pasa de otra manera. Usted no lo consigue de otra manera. Usted tiene que sufrir. O sea, cuando usted se mete en un cursito, que yo no me he metido ni pienso hacerlo, pero de CrossFit, que está muy de moda, usted sabe que se tiene que meter a sufrir. Y hay unos verdugos que son los entrenadores que creen que uno es Superman vestido de civil, una cosa así, y hasta que no lo ven a uno con los niveles de azúcar en el piso y pidiendo el 911 o llamando, no lo dejan en paz a uno. Pero no hay otra manera de crear resistencia cardiovascular, resistencia muscular, que ponerse a hacer ejercicio. Usted no va a crear resistencia física al frente del televisor. El único músculo que va a crear resistencia está por acá, pero no, se le va a atrofiar, de hecho. No creamos resistencia así. Lo creamos a través de un proceso de sufrimiento. Nos exponemos a eso. Y entonces vuelvo a decirlo, nadie aquí va a pasar al frente cuando yo haga un llamado para el sufrimiento, pero todos estamos en la escuela. Y en alguna manera, tarde que temprano, usted tiene que ver el sentido. Cuando usted pasa por el valle del sufrimiento, usted o Dios quiere que usted se haga más fuerte.
El sufrimiento tiene la capacidad de botarnos, pero también tiene la capacidad de hacernos más fuertes. Y Pablo dice, vamos a desarrollar resistencia. Y la resistencia, oiga, la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Me gusta muchísimo eso. Una cosa es tener carácter. Uno puede aplicar el carácter en ciertos momentos. Tuviste la oportunidad de copiar en un examen, pero no lo hiciste. Es carácter, ¿no? Qué sé yo, otra vez estás en una dieta y te ofrecieron un cupcake y tú dices, bueno, es sábado. Ustedes saben, ese cuentico que todos tenemos, ¿verdad? Cuando entramos a una dieta, qué sé yo, a principios de año, porque en diciembre éramos borregos así, comiéndonos el mundo entero, pensando que el fin del mundo venía el 1 de enero, y entonces comimos todo lo que pudimos comer y entonces la primera semana de enero todos estamos a dieta, todo el mundo comiendo ensaladitas y zapallos pasados en agua, y qué cosa tan terrible. Pero bueno, fuimos el sábado de un cumpleaños, ¿y cómo se le va a negar a la niña? No, es que pues, se me va a ofender la niña, qué pena, ¿no? Yo tengo que aceptarle el cupcake y es así cargado de azúcar, derritiéndose y grasa. Es demasiado, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay que sufrir el momento, ¿no? Entonces usted dice, pues, ni modo, ¿no? Entonces, usted tiene un carácter selectivo. Usted sabe que los seres humanos somos así, somos selectivos. En algunas áreas somos muy estrictos y muy morales, pero en otras áreas como que la dejamos pasar. Es sábado. No, mañana voy a la iglesia y pido perdón. Usted sabe, yo no estoy hablando de nadie, ¿ok? O sea, somos como usted conoce, muy estrictos, y los niños tienen que llevar las tareas a la escuela y tienen que llegar en punto porque las cosas tienen que ser así. Pero pues hay un programilla ahí pasado de XXXX y bueno, la verdad que hay que refrescarse la vista de vez en cuando. Además nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos carácter, pero no lo aplicamos todo el tiempo. Cuando uno pasa el sufrimiento, algo provoca el sufrimiento, o puede provocar, y es que usted abrace lo que es verdadero, lo que vale la pena, y no lo aplique solo una vez por acá cuando le convenía y la otra no, sino que usted se vuelva firme en su carácter. Que usted no venda la verdad, que no la comprometa, que no comprometa su integridad bajo ninguna circunstancia, porque el sufrimiento produce que nos despojemos de lo trivial y comencemos a pesar lo que es verdaderamente importante en la vida. Y Pablo dice, si usted abraza el sufrimiento en una actitud correcta o la actitud que Dios quiere, se va a desarrollar firmeza de carácter en usted, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Voy a hablar un momento más de eso al final, pero lea conmigo en este sentido el último verso que leo para usted hoy. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 1. Escuche esto y ponga la atención. He dicho que el sufrimiento produce una especie de enfoque en las cosas que son más importantes. Un enfoque en lo espiritual, un enfoque en el carácter, un enfoque en buenas decisiones. Eso hace el sufrimiento. Mire, dice Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Míreme aquí al frente, es un versículo difícil de entender. Míreme por favor, un segundito. Trato de parafrasear de alguna manera lo que entiendo de ese versículo. Mire, cuando Jesús abrazó la cruz como nuestro Salvador, sabía que al subir al Gólgota, esa era la última faceta de su vida. Su cuerpo iba a morir en esa cruz, pero luego iba a resucitar para darnos salvación. Mi punto es el siguiente. Él sabe por fe a dónde va a llegar, lo que va a lograr, pero ese proceso de perder la vida provocó algo en él. Escuche, y es lo siguiente. La única limitación que Jesús tiene en la tierra es su cuerpo. Y su cuerpo tenía que ser clavado en una cruz, porque en el cuerpo de todos nosotros radica la debilidad, la tendencia hacia el pecado. Por lo tanto, cuando Jesús ofrece su cuerpo
para sufrir en una cruz la tortura, sabe que al hacerlo está terminando con el pecado o el reino del pecado en la vida de todos nosotros. Y bendito sufrimiento, si el sufrimiento de Cristo nos produjo que usted y yo hoy no estemos forzados a obedecer al pecado en nuestro cuerpo. ¿Está conmigo? En ese sentido, Jesús terminó con el pecado. Ahora, ¿por qué Pedro nos trae este versículo? Porque nos está dando una enseñanza y es la siguiente. De alguna manera, cuando los cristianos pasan sufrimiento, la dimensión de la carne en los cristianos pierde poder. Las trivialidades del mundo pierden poder. Los apetitos de la carne se apagan. Nuestra distracción espiritual se va, porque nuestro hombre interior es el que tiene que salir al frente para poder pasar ese valle. Y en ese sentido es una bendita bendición, perdonen la redundancia. Bendito sufrimiento, si cuando usted pasa un valle, el sufrimiento produce que usted se despoje más y más del mundo para enfocarse en lo que es espiritual. Y en ese sentido, Pedro nos da una clave a nosotros. No veas al sufrimiento como un enemigo, te puede estar haciendo un gran favor. Has estado distraído en muchas cosas, pero ahora no tienes tiempo de esas distracciones, porque para pasar este valle te tienes que agarrar de Dios. Para pasar este valle tienes que aplicar el carácter. Para pasar este valle tienes que hacerlo con la certeza de que Dios te va a llevar a un mejor día si le obedeces. Entonces, el sufrimiento se convierte en una bendición misteriosa. No lo podemos explicar, pero lo podemos abrazar. Y si lo abrazamos como Dios quiere, nos va a bendecir. Leo una traducción distinta de lo que acabo de leerles. Ustedes deben de estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Y lo que el apóstol puede querer decir es otra vez, ustedes no van a estar enredados en los niveles o dimensiones de la carne, van a estar enfocados en el Espíritu. Termino con esto. Pedro le está hablando a una generación que literalmente van a ser mártires. Pedro le está hablando a una generación a quienes los están sacando de las casas y los hunden en las cárceles y después eventualmente los van a quemar como antorchas en los estadios romanos. Está hablando a una generación que va a enfrentar literalmente la muerte por su fe y ya la están viviendo. Es gente que literalmente sufren en carne propia la fe. No están cómodamente sentados congelándose porque el aire acondicionado es demasiado bueno aquí. Están lidiando con la muerte misma y Pedro les dice, miren más allá. Puede parecer cruel el día de hoy, pero en realidad les están haciendo un favor. Ustedes se están encaminando a la gloria sin el peso de una vida de pecado. Están enfocados en lo que es más importante. Mire, leía un libro muy recomendado. Este libro fue catalogado por el New York Times y en los Estados Unidos está catalogado como uno de los mejores 10, la librería, del Congreso en Washington lo ha declarado como uno de los 10 libros de mayor influencia en América. Se llama El hombre en búsqueda de sentido, escrito por Viktor Frankl. Y Viktor es un psiquiatra que sufrió siendo judío durante la Segunda Guerra Mundial en un pequeño campo de concentración en Europa. Sobrevivió. Dedica este libro como psiquiatra a explicar todos los procesos que él vivió y que miró en sus compañeros de campo de concentración. Todos los procesos mentales, psicológicos que ellos vivieron en ese campo de concentración y cómo él tuvo que ayudar a otros a superar las condiciones más increíbles y fuertes que alguien puede atravesar. Y me llamaba mucho la atención
ver cómo él termina el libro cuando él dice, finalmente los americanos llegaron y los liberaron, abrieron las puertas, los mismos soldados que los tenían torturados y atormentados abrieron las puertas con sonrisas amables para decirles que se podían ir porque habían sido vencidos. Primero parecían, dice él, como esas mascotas a las cuales usted les ha enseñado que no pueden cruzar una línea. Todos veían la puerta abierta, pero no se atrevían a cruzar pensando que los iban a agarrar a patadas cuando cruzaran la línea. Finalmente, cuando se dieron cuenta que era verdad, comenzaron a caminar. Y por varios días recorrieron pueblitos, aldeas y campos, día y noche caminaban sin parar, como zombies. No podían creer que finalmente aquella pesadilla había terminado. Él dice que llegó a un campo lleno de flores en una aldea cercana después de 2 o 3 días de caminar sin parar, y se tiró al piso en el césped, miró a los cielos azules intensos, y las únicas palabras que salieron de él fue: clamé al Señor y escuchó mi voz y me sacó del lodo cenagoso. Y dice que no sé cuántos minutos, durante cuántos minutos, lo único que salió de su espíritu fue decir: este pobre clamó al Señor y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Víctor dice, les leo algo que me pareció muy fuerte, muy hermoso al final de su libro. Al final de nuestra andadura, tras describir la psicología del prisionero de un campo de concentración, hemos de reconocer que la vuelta de aquel mundo ignominioso al caluroso hogar provocaba una maravillosa sensación de fortaleza interior. Pues después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tenía nada que temer, salvo a su Dios. ¡Wow! Que aprendas a no temer nada, salvo a Dios. Dígame si eso no es pasar por el fuego y salir al otro lado sin que la llama te haya carcomido. Víctor dice, hay una sola cosa que acaba a las personas en un campo de concentración. Cuando el rigor del trabajo te quiebra la espalda y los pies sangran y no puedes curarlos porque significa un castigo. Cuando la comida escasea, cuando hay que inventar nombres porque llaman al nombre de un amigo tuyo que va a ser ejecutado y prefieres mentir o guardar silencio y pasar ayunos forzados. Cuando los golpes y las vejaciones son tantas que los hombres lloran pidiendo morir. Cuando hay que vigilar a los amigos para que no se suiciden. Víctor dice, hay una sola cosa que puede sostener a una persona en medio de los sufrimientos más indecibles. Y dice él, es la esperanza. Tener esperanza de que alguien nos esperaba afuera. Tener la esperanza de que algún día podrías hablarle a otros acerca de cómo vencer sus luchas. Tener la esperanza de que un día verías el sol. Perder la esperanza es morir. Pero Pedro nos dice, el sufrimiento produce una esperanza más grande en nosotros. ¿Quién escoge eso? Eres tú. Yo puedo hablarte de 1000 cosas, pero a la postre solo tú puedes escoger si abrazas tu sufrimiento porque sabes que vas a ser mejor al final y porque Dios tiene un plan con tu vida. Si abrazas el sufrimiento sabiendo que tu carácter se va a fortalecer, no le huyes, lo abrazas con esperanza, lo abrazas con paciencia. ¿Quién puede hacer eso? Solo tú.
Tú puedes volverte más libertino y soltarlo todo y decir, ¿de qué me sirvió buscar a Dios? El sufrimiento tocó a la puerta. Toca la puerta de todos, santos y pecadores, ángeles o demonios, como lo quieras decir. Toca la puerta. El punto es cómo tú lo enfrentas. Jesús, ¿qué hizo? Abrazó la cruz mirando que cada uno de nosotros iba a tener vida eterna. ¿Cómo tú abrazas el sufrimiento? Pon los ojos en Jesús y dile, Señor, contigo camino y soy más que vencedor. Abrazo este sufrimiento porque al final yo sé que voy a ser mejor. Voy a ser mejor. Póngase de pie, por favor. ¿Será que tengo aquí en esta noche algunos campeones que están peleando, que la están viendo así, a cuadritos, pero a quienes Dios les ha hablado hoy y les dice, no cuelgue los tenis? Hay algo que está pasando en tu interior ya. Dios está formando su carácter en ti. ¿Habrá alguno acá que está peleando, pero dice, pastor, yo necesito simplemente hoy un empujón de gracia? Necesito esa fortaleza para ver más allá. Yo quiero terminar esta reunión llamándoles a esas personas que están luchando a que vengan aquí adelante. Quiero orar con ustedes unos minutos, 5 minutos antes de que se vayan. Y todos nosotros vamos a orar que usted sea fortalecido, que usted no cuelgue los tenis, que usted abrace este proceso con fe. Los espero. ¿Ok? Quiero pedirles que vengan lo más al frente que puedan. Vénganse lo más al frente que puedan. Y los que estamos ahí atrás quedándonos, vamos a levantar los brazos de cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos acá. En un minuto, vamos a orar por ellos. No hay manera de que los seres humanos dejemos de preguntar por qué, porque nos gustan las explicaciones, pero vuelvo a decirlo. No hay explicaciones fáciles, pero hay una meta que Dios pone delante tuyo, y es ser transformado en el proceso a una mayor fe, un mayor carácter, una mayor perseverancia, persistencia, resistencia, en el nombre del Señor. Oro que te encuentres con Dios en este valle, que te encuentres con Dios, que oiga la voz de Él como pasó con Job, que el Señor bajó en ese torbellino y le habló y Job se tiró al piso diciendo, Señor, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven y la verdad, lo que haya pasado, no es que es poca cosa, pero lo que yo haya pasado es nada comparado con verte a ti, Señor, ahora. Y Pablo decía, nosotros tenemos una certeza, lo que sufrimos ahora es poca cosa, es leve comparado con ese peso de gloria que viene, que vamos a ver después. Es mucho mayor la gloria que el posible sufrimiento que podamos experimentar ahora, si abrazamos el camino de Dios.